Bien, retomando nuestro preprocesamiento de datos, habíamos quedado en que íbamos ahora a establecer las variables independientes y dependientes de este conjunto de data nueva, de dataset 3, que consolidó los dos archivos anteriores, los que teníamos acá en contrato y en transacciones. Se crearon estos archivos. Ahora, ¿cómo se crearon esos archivos? Si abro ese churn completo, lo descargamos dándole doble clic acá, nos lo descarga en nuestro disco duro y lo abrimos. Vemos que están todos los campos de ambos archivos, como era de esperarse, están unidos correctamente, pero me agregó aquí una columna por defecto. Si no coloco un argumento que lo evite, me va a crear una columna adicional que me da el índice de cada línea. Esta es la línea 0, la 1 y así sucesivamente. Si yo no quiero esto, lo puedo evitar colocando en el código de unir ambos archivos y de guardarlo como Excel. Aquí le tengo que decir coma index igual falso, igual para el de CSV, que el índice es igual a falso, es decir, que no me coloque ese índice. Si yo vuelvo a correr este archivo, este código, y vuelvo a abrir este archivo Excel, le hago download acá y lo abro acá, esta nueva versión, vamos a ver que desaparece el código, digamos, de la línea. Aquí vamos a ver un poquito mejor las variables, ¿ok? Desapareció esto. Y bueno, quizás lo prefiero así. Entonces, para que lo tengan ustedes también como posibilidad. Bien, aquí ahora vamos a manipular esta tabla Excel, pero con el código de Panda de Python, donde quiero extraer algunas columnas para usarlas como predictores de mi variable dependiente, que es Y. ¿Cuáles columnas quiero? Vamos primero a ver eso. Aquí vamos a agregar una línea en Excel. Esto es solo con fines didácticos. Esto no lo tienen que hacer ustedes siempre. Pero vamos a agregar aquí una columna, una línea que tiene los índices de cada columna para facilidad de interpretación. Solo con fines didácticos, nuevamente para que entendamos qué es lo que vamos a hacer a continuación. 18, 19 y terminamos con el índice 20, que sería la columna número 21, la columna número 21, ¿ok? Bien, veamos acá, ¿qué es lo que queremos predecir? Queremos predecir si hay churn o no, es decir, esta sería la columna que corresponde a Y, a la variable dependiente, la que quiero predecir. ¿Con qué quiero predecir? ¿Cuáles son las que yo creo que puedan inducir en el comportamiento del consumidor, en que se vaya o no? Entonces, bueno, por el momento, mensaje de voz, minuto del día, todas estas pueden incidir, no las puedo rechazar a priori. Entonces, al contrario, mientras más datos tengamos, mejor en una primera fase. Luego descartaremos las que no son significativas. Entonces, todas estas nos pueden ayudar. Pero aquí vemos que el estado, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sabemos. Pero en este caso no quiero incluirla. ¿Okay? Es una variable categórica, la pudiéramos convertir a una variable entera, a una variable dummy, como veremos en otros casos, pero en este caso la quiero excluir, no quiero esta variable. Tampoco quiero, porque no creo que el código de área incida, y mucho menos el número de teléfono, ¿okay? Ya que es único. Estas no me van a explicar en principio mucho si el consumidor se va o no.
Pero la antigüedad de la cuenta definitivamente sí. Es un cliente que tiene mucho tiempo con nosotros o no. Si tiene plan internacional, quizás sí, quizás no. Si tiene planes de mensaje de voz, igualmente. Entonces, estas tres sí las quiero considerar, pero no quiero incorporar en mi análisis la columna 14, ni la 15, ni la 16. El índice 14, 15 o 16. Repito, en Python los índices empiezan en 0, tanto para líneas como columnas. Por lo tanto, la columna 1 tiene el índice 0 y la columna 21 tiene el índice 20. ¿Ok? Bien, con esto regresamos a nuestro código y yo necesito escoger las columnas para X. Necesito escoger las columnas de la 0 a 14, es decir, de la 1 hasta la 14 nuestra, que sería en Python la primera que colocamos en un rango la incluye, es decir, quiero desde la primera columna, que es el índice 0, hasta la 13. Python excluye el último número que colocamos acá, va a ir hasta la anterior. Entonces colocamos aquí hasta la 13. Regresamos acá. Nuestro código 14, él lo excluye, estamos colocando 14, pero va a ir hasta la 13. Incluye la 0, ¿sí? Está bien, pero excluye la 14 y va a ir, por lo tanto, hasta la 13, que es lo que quiero, ¿sí? Pero además, quiero de la 17 hasta la 19, hasta el índice 19, ¿sí? Por lo tanto, aquí estoy tomando desde la 17, que la incluye, hasta, dos puntos significan rango, hasta el 20, porque excluye el 20 nuevamente y toma hasta la 19. Perfecto, esto es lo que queremos hacer. Pero aquí vemos que hay algo que complica un poco el código. Hay dos cosas, el iloc que le quiero explicar y este np.r piso. Entonces vayamos por parte. Esto es la parte complicada. Vamos a ver primero cómo lo hacemos un poco más sencillo para entender. Aquí voy a agregar una línea de código, ¿ok? Donde voy a declarar una variable x piso 0, otro dataset, ¿ok? Y voy a copiar lo que está acá. Es un paso previo y de nuevo es solo con fines didácticos. Esto no es un curso de Python, pero necesito que todos estemos en el mismo plano para poder seguir. Aquí vamos a quitar todo esto y vamos a colocar esto que está acá. Aquí estoy definiendo un nuevo dataset, un nuevo conjunto de datos y estoy tomando algunas columnas y líneas de este conjunto de datos que es dataset piso 3. Para escoger, para extraer, se usa la función iloc, el método iloc que está acá. Entonces tomamos dataset piso 3.iloc, que es un localizador de enteros, ¿okay? Que nos va a permitir localizar, ubicar los índices que yo quiero. Si yo quiero, por ejemplo, solo la línea 5, por decir algo, y la columna 6, voy a poner aquí print x0 y ejecuto este código, me va a dar 98. Esto lo podemos verificar. Aquí estaríamos escogiendo el valor que está en la línea de índice 5, que sería la sexta, y la columna número 6 con índice 6, sería 98. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí estaríamos en la columna 6 y la línea 5, ¿ok? Que vemos que es el valor 98. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta línea, porque el índice de nuevo empieza en 0, y la columna 6, que sería la séptima.
la columna de índice 6. Entonces vemos que extrae quirúrgicamente los valores que querramos. Si yo quisiera, para seguir experimentando, todas las líneas, pongo aquí estos dos puntos y la misma columna le daría simplemente acá. Antes de la coma lo que tenemos son las líneas que queremos, ¿sí? Y al colocar dos puntos solamente le estoy diciendo quiero todas las líneas y la columna de índice 6. Las corro y cuando me lo imprime, aquí tengo el índice y aquí tengo la columna correspondiente, la que empieza por 110. Si verificamos 110, 123, 114, tendremos acá 110, 123, 114. Perfecto. Si no quiero todas las líneas, sino un rango, yo quiero desde la primera línea hasta la línea número 6, le doy así. La línea número 4, perdón, me daría estas primeros 5 líneas, que obviamente va desde la 0 hasta la 4. Y esa misma columna. Bien, ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero aquí de la línea, de todas las líneas, entonces por lo tanto, aquí lo que voy a colocar es solamente los dos puntos que me da todas las líneas y la columna 6. Yo quiero aquí poner esto mismo. Entonces, si yo coloco esto mismo, 0 al 14 y 17 al 20, experimentenlo ustedes, les va a dar error. Porque no funciona así tan fácil el Panda, lamentablemente, el Python. Tenemos que apelar a otra función de Panda que es el np.rpiso, que es lo que me va a permitir manipular con mucha más flexibilidad las matrices, los arrays, los data frames con los que estamos trabajando, para ser más exacto. Bien, esto lo voy a eliminar porque esto no lo necesito. El texto también, aquí voy a eliminar esto y vamos entonces a lo que nos interesa. Si yo quiero de la columna 0 al 14 y luego de la 17 al 20, sabiendo lo que es hasta la 13 y hasta la 19, tengo que colocar aquí primero todas las líneas, en este caso con el dos puntos, coma, np.r piso, corchete, el primer rango del 0 al 14, coma, 17 al 20 el segundo rango. Con esto se lo muestro para que tengan la mayor flexibilidad posible y que cuando tengan sus datos puedan seleccionar los que quieran, sin las limitaciones que vimos antes. Bien, aquí estamos entonces con los datos que corresponden a las variables independientes. La variable dependiente es más fácil porque hay una sola columna. Entonces Y es igual a dataset3.iloc, corchete, todas las líneas. Y aquí pudiéramos poner el índice 20, que vimos que era el índice 20, o el índice -1. También podemos poner -1 que nos va a dar el último. ¿Ok? -2 nos daría este. Y así sucesivamente. Podemos ir de adelante para atrás o de atrás para adelante. ¿Ok? Entonces este pudiera ser el -1. Ustedes prueben con 20 a ver si le funciona y le da los mismos valores. ¿Ok? Bien, aquí coloqué el -1 y hay que poner punto values. Yo quiero los valores para que pueda ser manipulado por los algoritmos que vamos a utilizar. ¿Ok? De la misma forma, X lo tengo que transformar en un array de NumPy para que pueda ser interpretado y podamos utilizarlo en los algoritmos. Esto es algo un poquito complejo, pero simplemente para que sepan que estamos transformando estos datos, este data frame de X en un array de NumPy, que es lo que necesitamos para trabajar con los algoritmos que vamos a utilizar luego. Si corremos estas líneas, nos va a dar, al decirle print X, nos va a dar para X solo las columnas que escogimos. ¿Ok? Ahí podemos verificar.
Empieza por 25, 265 y termina con 0 y 1. Ustedes pueden verificar que corresponde a lo que hemos escogido. Aquí 01 corresponde al plan internacional y mensaje de voz, pero digamos así se escogerían las líneas. Si no las quisiéramos todas, tomaríamos un rango, aquí las queremos todas y las transformamos en un array de NumPy con esta instrucción, y bueno, imprimir es solo para fines didácticos también. Podemos eliminar esto acá. Y ahora vamos a una fase muy importante también. Aquí, como vimos en clase, la parte teórica, para entrenar los modelos vamos a usar solo una parte de los datos. Vamos a dedicar una parte de los datos para que el modelo aprenda y otra parte para que los valide. Vamos a validar ese modelo con algunos datos que el modelo no los ha visto, entre comillas, nunca. Entonces vamos a separar la data en una parte para entrenar el modelo y otra parte para validarlo. La sección para entrenar, vamos a llamarlo train, y la de validar test. Entonces vamos a dividir los datos de X y los de Y en X train y X test, igual para los de Y. La variable dependiente para entrenar el modelo y para testear el modelo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Aquí vamos a apelar a la librería scikit-learn, que es de nuevo la librería más utilizada en inteligencia artificial, en machine learning, en data science en general. Entonces, from sklearn vamos a llamar al módulo model selection colocando .model selection y vamos a importar de ese módulo la clase train test split. ¿Ok? Vamos a importar la función train test split, que es la que nos va a separar la data en entrenamiento y en validación, como le indiquemos. Entonces vamos a crear aquí en la línea siguiente 4 variables. Vamos a definirla: xtrain, xtest, ytrain y ytest como el resultado de la función, lo que arroja la función train piso test piso split. Entonces vamos a definir aquí, vamos a darle los argumentos a esta función. Abrimos paréntesis, copiamos aquí lo mismo de train test split, abrimos paréntesis. La primera matriz que queremos dividir es X, ¿ok? Donde están nuestras variables independientes. Entonces esta la quiero dividir en unas de entrenamiento y otras de validación. Y también lo quiero hacer para el vector Y, que es donde está nuestra variable dependiente, la que queremos predecir. Entonces también quiero dividir ese vector en una parte para entrenar y otra parte para validar. ¿Sí? Entonces estos son los argumentos que nos pide la función train test split. También nos pide cuál es el tamaño de la muestra para validar. Entonces, test size es un argumento, hay que decirle es igual a el valor que nosotros querramos darle acá. Típicamente se toma 20%, 25%, 30% como el tamaño de la muestra de la validación. ¿Ok? Entonces aquí coloqué 20% para validar, el resto va a ser para entrenar el modelo. Y aquí hay una variable que es opcional, pero la colocamos si queremos que siempre esta muestra aleatoria que está tomando esta función sea siempre la misma. Porque si no la colocamos, cada vez que corramos este modelo vamos a tener una muestra distinta y por lo tanto unos resultados ligeramente distintos. Entonces, si queremos que siempre se repita el mismo resultado exactamente, hay que fijar la semilla, el punto de partida de esta aleatoriedad, que sea el mismo, para que todos tengamos el mismo resultado, para que siempre tengamos el mismo resultado. Esto
lo hago sobre todo para el curso, para que podamos comparar los resultados que tengo yo aquí en este curso con lo que ustedes obtienen. Entonces aquí fijo el random state en 1. Se pudiera poner cualquier valor. 100, 42, 55, el que ustedes quieran. Y con esto terminamos esta función. Luego, para visualizar y para fines didácticos, vamos a imprimir las 4 variables a ver qué tal. ¿Qué nos arroja este train test split? Lo corremos y nos da aquí las matrices, las dos matrices y los vectores que solicitamos. ¿Ok? Los de xtrain, luego xtest y luego ytrain y luego ytest. No nos dice mucho, simplemente que nos dividió la muestra como lo pedimos. ¿Sí? Aquí vamos a pasar a otro tema que es también muy importante para muchos algoritmos que vamos a estar utilizando. Si regresamos a nuestra hoja de cálculo donde están todos los datos, es decir, churn completo, vamos a ver que las variables están en dimensiones, tienen dimensiones distintas. Por ejemplo, llamadas a servicio al cliente puede ir de 0 a 10, por ejemplo, pero los minutos por día a lo mejor llegan a valores mucho más grandes, 300 a lo mejor, habría que ver. Pero lo que es cierto es que tenemos escalas distintas. El número de mensajes de voz, el número de llamadas, la cantidad de minutos están en dimensiones distintas. ¿Y qué pasa? Hay unos algoritmos, no todos, repito, que si tenemos escalas distintas tienden a darle más peso a esas variables que tienen mayor numeración. Por ejemplo, esta de minutos al día tendría un peso mayor que el número de llamadas a servicio al cliente, cuando no necesariamente la importancia de esta variable va a ser menor que esta, simplemente por estar en una escala distinta. Entonces, para evitar esos sesgos, estas distorsiones, hay un paso que se llama normalización o estandarización, que convierte todas estas escalas a una escala similar, a una escala o normalizada, que asume que los datos están distribuidos en una escala normal, en una curva normal, según una curva normal, que no es siempre el caso, u otra que es el método de estandarización, que es el que vamos a utilizar en este curso porque es más, digamos, más flexible, tiene menos restricciones. Vamos entonces a normalizar estos datos de X, tanto lo de xtrain como lo de xtest. Para eso vamos a utilizar la librería, de nuevo, sklearn, el módulo de preprocesamiento que se llama preprocessing, por lo tanto sklearn.preprocessing, y vamos a importar de este módulo la función standard scaler, ¿okay? El que nos va a estandarizar nuestros datos, ¿sí? Importamos esa función y aquí vamos a llamar SC el objeto, pues, de esta clase, pues. Un standard scaler, abro paréntesis, aquí no hay que darle ningún argumento porque los argumentos por defecto son la media y la desviación estándar. Lo que hace esta función es a los valores que tenemos, por ejemplo, 265 minutos, le va a restar el promedio de todos los minutos consumidos por las personas y vamos a dividir ese valor por la desviación estándar. Eso nos va a dar como resultado que todos los datos están típicamente entre -3 y +3. ¿Sí? Entonces es el standard scaler, abro y cierro paréntesis sin colocar ningún argumento y vamos a definir entonces xtrain, que van a ser los datos correspondientes a la variable
independientes, a las variables independientes, y Xtest, las variables independientes también, pero la primera para entrenar el modelo y la segunda para validarlo. Aquí viene una parte importante. Vamos a aplicar esta función SC, este escalador, este estandarizador, perdón, ¿ok? A la matriz Xtrain, a los datos Xtrain, a esta fracción de datos para entrenamiento, ¿ok? Y vamos a transformar Xtrain en Xtrain, en este caso dejamos el mismo nombre, ¿ok? Vamos a llamar esta variable como la original, pero con los datos transformados. Y transformados según el modelo que estamos creando. Y para eso colocamos fit. Fit va a ser los cálculos que están en el Standard Scaler, en el SC. Vamos a tomar el promedio de los datos que están en Xtrain y la desviación estándar de los datos de Xtrain, esto es importante, ¿ok? Y se lo vamos a aplicar a la muestra de Xtrain y los vamos a transformar en una matriz que se llama Xtrain también, donde los datos, lo vamos a ver luego, están entre -3 y +3 típicamente. Bien, luego tenemos que hacer lo mismo con Xtest para luego tenerlos en la misma escala, ¿sí? Entonces, los Xtest vamos a transformarlos también con este estandarizador, con SC. Entonces, le decimos que Xtest va a ser sc.transform Xtest. Es decir, le vamos a aplicar la misma función que conseguimos anteriormente con la línea anterior, es decir, con la desviación estándar y las medias de las variables, pero que conseguimos en Xtrain, no en la de Xtest. Esto es importante y conceptualmente, ¿por qué se hace esto? Porque estamos creando un modelo. La idea es crear un modelo, ¿ok? A partir de estas transformaciones que estamos haciendo. Y luego ese modelo va a ser una ecuación compleja o sencilla, pero va a ser una ecuación que se la vamos a aplicar a datos nuevos que no fueron vistos por este modelo. Entonces, tenemos que aplicar las mismas reglas de transformación que le aplicamos a los datos de entrenamiento, ¿sí? Para que cuando nos llegue un nuevo dato, se lo apliquemos también a este nuevo dato y no esté sesgado. Entonces, la idea acá es no colocar el punto fit, sino directamente el transform. Esto, repito, lo que estamos haciendo es la misma ecuación que le aplicamos a los de entrenamiento, se lo vamos a aplicar a los de validación, para no hacer un cálculo distinto con los promedios y la desviación estándar de estos datos de test, de Xtest, sino usar el promedio y la desviación estándar de la muestra de entrenamiento. Bien. Aquí, si corremos esto, vemos que nos va a imprimir Xtrain y Xtest y vemos que los valores ya no son 1, 200, etcétera, etcétera, sino valores entre el mínimo, no veo aquí, sino menos 0.6 y como máximo podemos tener menos 1.8 ahí acá. Y pueden ubicar, pero típicamente está entre -3 y +3. Aquí hay un 3.03. ¿Ok? Bien, y con esto concluimos esta sección de preprocesamiento de datos. Es la sección más complicada porque, digamos, es la nueva. Y todo esto lo vamos a utilizar en los algoritmos que vamos a ver a continuación. Pero ya básicamente va a ser repetir esta primera fase. Algunas inclusive vamos a eliminarla, algunos no necesitan la normalización, otras sí, por ejemplo, pero esto es requisito indispensable, preprocesar los datos, y hay otras técnicas de otras herramientas que también existen
que veremos en otros cursos para preprocesar los datos. Pero esto es quizás lo más complicado del curso. El resto va a ser utilizar librerías para cada uno de los algoritmos que vamos a ver. Así que los felicito, llegamos a una parte importante del curso. Nos vemos en la próxima sección. Hasta luego.